Hoy nos sumergimos en un tema que, a mí personalmente me fascina desde siempre. Marte. Es que es el gran objetivo, ¿no? Totalmente. Los documentos que hemos analizado lo describen de una forma casi poética, como un mundo que ha capturado la imaginación, nuestro siguiente paso y, quién sabe, quizá nuestro futuro hogar. La idea hoy es desgranar 10 curiosidades sorprendentes que hemos extraído de estas fuentes para entenderlo un poco mejor, desde su geología hasta los misterios que todavía esconde. Vale. Hay una frase que lo resume todo y me parece preciosa. Marte no es solo un punto rojo en el cielo, sino una historia escrita en polvo, hielo y roca. Y es que esa historia es importantísima. Marte es, en cierto modo, un espejo del pasado de la Tierra y a la vez una ventana a nuestro posible futuro interplanetario. Claro. Cada dato que vamos a ver nos cuenta una parte de esa crónica geológica y, potencialmente también biológica. Totalmente. Pues si te parece, empezamos por la superficie, por esas cicatrices gigantes que cuentan su historia. La primera sección de los apuntes se centra en una geología de extremos. Y vaya extremos. A ver, el primero es el Olympus Mons. Se describe como el volcán más grande de todo el sistema solar. Sí. Dicen que es casi del tamaño de Francia. Pero el dato que me ha dejado pensando es su altura. 22 kilómetros, o sea, casi 3 veces el Everest. Es una locura. Y afirman que su pendiente es tan suave que si estuvieras en la cima no te darías cuenta de que estás en una montaña. Me cuesta imaginarlo. ¿Cómo puede ser eso? Es que es una idea que choca con nuestra experiencia aquí, en la Tierra. Piensa que la base del volcán tiene unos 600 kilómetros de diámetro. 600. Pico al que subir. Para nada. Podrías caminar durante días ascendiendo muy lentamente, sin tener ninguna percepción de estar subiendo la estructura más colosal del sistema solar. ¡Qué fuerte! La navegación sería un desafío brutal, dependiendo solo de instrumentos. Tus sentidos te engañarían por completo. Ya ves. Y si el Olympus Mons es el gigante, su contrapartida es igual de impresionante. Valles Marineris. Uf. Un sistema de cañones que se extiende 4.000 kilómetros. O sea, la distancia de Nueva York a Los Ángeles. Pero lo que más me choca es su origen. ¿Ah, sí? Se nos dice que no se formó por la erosión del agua, como el Gran Cañón, sino por una fractura en la corteza. ¿Cómo se rompe un planeta de esa manera? Pues no fue un evento súbito, ¿eh? Fue más bien la consecuencia de un estrés inmenso y muy prolongado. ¿Un estrés? Sí. La teoría principal lo conecta con la protuberancia de Tarsis, esa meseta volcánica gigante donde también está el Olympus Mons. Ah, vale. La acumulación de miles de millones de toneladas de lava en esa zona ejerció una presión tan colosal sobre la corteza que literalmente la desgarró. ¡Ostras! Imagina que pones demasiado peso en un lado de una fina capa de hielo. Al final, se agrieta por la tensión. Pues el Valles Marineris es esa grieta. O sea que los dos gigantes geológicos están relacionados. Uno es la causa y el otro la consecuencia. Exactamente. Es una cicatriz que nos habla del nacimiento tan violento de esa región. Me fascina esa idea de un pasado geológico tan brutal, pero ¿qué queda de toda esa energía hoy? Eso nos lleva al clima, que es igual de extremo. Efectivamente. Después de esa juventud tan salvaje, uno podría pensar que Marte es un desierto helado, estático y ya está. Pero la realidad es mucho más dinámica. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, rarísima. El siguiente punto habla de agua. Confirma que Marte tiene, y mucha. Sí, agua hay. Pero está congelada en los polos o bajo tierra. Lo alucinante es la idea de que hace 3.000 millones de años tuvo ríos, lagos y hasta un océano en el hemisferio norte. Un pasado muy distinto. Pero lo que me parece de ciencia ficción es la nieve. El documento habla de nieve de dióxido de carbono. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo funciona? Es uno de los fenómenos más genuinamente marcianos que hay. En los inviernos polares la temperatura baja tanto, hasta menos 125 grados. ¡Qué barbaridad! Que el propio dióxido de carbono de la atmósfera se congela y cae en forma de nieve. Forma una capa de hielo seco de varios metros. ¿Balea? Pero lo más espectacular ocurre en primavera. Este hielo no se derrite, se sublima. Pasa de sólido a gas directamente. Exacto. Y el gas que queda atrapado bajo la capa de hielo acumula presión hasta que estalla en géiseres de gas y polvo oscuro. Perdona, ¿géiseres de polvo? Tal cual. Estos géiseres arrojan el polvo sobre la capa de hielo y crean unas manchas oscuras muy características que los científicos llaman arañas. ¿Arañas? Sí,
por la forma que tienen. Esto es importantísimo porque demuestra que Marte no es un mundo inerte. Tiene un ciclo meteorológico activo, aunque sea de CO2, que redibuja el paisaje de los polos cada año. O sea, ¿el planeta respira? A su manera. A su manera, sí. Alucinante. Vale, ya hemos visto la superficie y su clima extraño. ¿Y si miramos hacia arriba? Porque la historia de sus lunas es casi una tragedia griega espacial. Sí, la verdad es que sí. Phobos y Deimos, descritas como patatas espaciales, que seguramente son asteroides capturados, y Phobos, Phobos tiene un destino sellado. Sí, está en una espiral de muerte, como quien dice. Las fuerzas de marea de Marte lo están atrayendo muy lentamente. ¿Y qué va a pasar? Pues hay dos finales posibles, y los dos son espectaculares. En unos 50 millones de años, o se estrella contra el planeta en un impacto cataclísmico, o lo que es más probable, se desintegra por la gravedad antes de llegar, esparciendo sus restos en un anillo alrededor de Marte. Espera, ¿Marte podría tener anillos como Saturno? Podría tener un anillo, sí, aunque probablemente temporal a escala cósmica. ¡Qué pasada! Lo más increíble es que estamos presenciando la creación de un sistema de anillos en tiempo real, aunque a cámara muy lenta. Es un recordatorio de que el sistema solar es un lugar dinámico. Del tiempo cósmico al tiempo más humano. El siguiente dato es sobre la duración del día y el año. Y la similitud del día, el sol marciano, me parece una coincidencia increíble. 24 horas y 37 minutos. Es una suerte para la exploración, la verdad. Claro, los ingenieros pueden trabajar en horario marciano, pero un año de 687 días. Eso es casi el doble que el nuestro. ¿Qué le hace eso a las estaciones? Es un factor crucial. Un año más largo significa estaciones mucho más largas. Un invierno de 6 meses no es ninguna broma. Ya ves. Pero no es solo la duración, es la intensidad. La órbita de Marte es más elíptica, más ovalada. ¡Ah! Esto hace que la distancia al Sol varíe mucho más, provocando estaciones mucho más extremas. De hecho, las famosas tormentas de polvo globales suelen empezar en el verano del sur, cuando el planeta está más cerca del Sol. O sea que planificar una misión tripulada tiene que tener en cuenta este calendario tan brutal. Desde luego. Vale, y ahora entramos en el terreno de los grandes enigmas, de lo que aún no sabemos. Y el primero es, es peculiar, el olor de Marte. Sí, suena a broma, pero el tema de los percloratos que se mencionan en el suelo es muy serio. Muy serio. Muy serio. Obviamente nadie lo ha olido, pero por su composición química, si pudieras quitarte el casco y oler el polvo, la mezcla de azufre y percloratos probablemente recordaría a huevos podridos. Vaya, un destino turístico de primera, vamos. Bromas aparte, los percloratos son el verdadero problema. ¿Por qué? ¿Qué son exactamente? Son sales muy ricas en cloro y oxígeno, y son un doble dolor de cabeza. Por un lado son tóxicos para los humanos, interfieren con la glándula tiroides. ¡Ojo! Y por otro son altamente corrosivos. El polvo marciano, que es fino como el talco y está cargado de estas sales, podría degradar los trajes espaciales, las juntas de los hábitats, todo. Entendido. O sea, no es solo un mal rato, es un peligro activo y un problema de ingeniería a gran escala. Exacto. Y de un misterio en el suelo a uno en el cielo. Hay un apunte sobre unas nubes misteriosas que se vieron en 2012 a 250 kilómetros de altura. Eso es altísimo, está casi en el espacio. Sí, sigue siendo un enigma. ¿Qué teoría tiene más peso? Pues ninguna encaja del todo. 250 kilómetros está muy por encima de donde se forman las nubes que conocemos. Podría ser una nube de polvo elevada, por algún mecanismo que no entendemos, o una aurora mucho más intensa de lo que creíamos posible. O sea que no tenemos ni idea. Básicamente. Nos recuerda lo poco que sabemos de su atmósfera superior. Pero el gran misterio, el que de verdad podría cambiarlo todo, El metano. es el del metano. Aparece y desaparece en la atmósfera en ráfagas. Y la comparación que se hace es directa. En la Tierra, el 95% del metano tiene un origen biológico. ¿Es realista empezar a pensar en microbios marcianos activos bajo tierra? Es la posibilidad más excitante y el centro de la astrobiología moderna. Que aparezca en bocanadas es lo que lo hace tan intrigante. Claro, sugiere una fuente activa que se enciende y se apaga. Justo. Podría ser vida microbiana en el subsuelo, quizás organismos que hibernan y se activan con los cambios de temperatura, liberando metano como producto de su metabolismo. ¿Y cuál es la alternativa no biológica? La alternativa es geológica. Ciertas reacciones químicas entre agua subterránea y rocas ricas en olivino también pueden producir metano. Se llama serpentinización. Así que tenemos dos opciones, geología o biología.
Ambas son fascinantes, porque hasta la opción geológica implicaría que hay procesos activos con agua líquida bajo la superficie de Marte hoy en día. Pero claro, descubrir el origen de este metano Sería uno de los mayores hitos científicos de la historia. Cambiaría nuestra comprensión de la vida en el universo. Para terminar, los documentos nos dejan una imagen de Marte que es a la vez inspiradora y, abrumadora. Un mundo de gigantes geológicos, océanos fantasma, lunas con un destino sentenciado. Y misterios, muchos misterios. Y aquí llega el 10º y último punto. Marte como nuestro segundo hogar. Y se admiten los desafíos, claro. La radiación, el frío extremo, esa atmósfera casi inexistente. Son obstáculos de una magnitud colosal. No estamos hablando de poner una base en la Antártida. Esto es un salto de complejidad, órdenes de magnitud superior. Desde luego. La ingeniería que hace falta para mantener a un ser humano vivo allí a largo plazo es algo que apenas estamos empezando a desarrollar. Sin embargo, la conclusión que se extrae de todo esto es optimista. A pesar de todo, ya estamos allí. Rovers como Perseverance, helicópteros como Ingenuity. Hemos demostrado que podemos operar allí. Exacto. Las agencias espaciales tienen planes para enviar humanos antes de 2040. Ya no es solo ciencia ficción, es el próximo paso. Y me quedo con la frase final de uno de los análisis. No es solo un planeta, es un capítulo de nuestra historia que todavía no se ha escrito. Es una conclusión muy poderosa. La exploración de Marte nos obliga a pensar a largo plazo, a colaborar a escala global. Los desafíos son inmensos, sí, pero superarlos nos forzará a innovar de formas que ahora ni imaginamos. Totalmente. Y me gustaría dejar una última reflexión. Los documentos detallan lo que sabemos y lo que no, pero quizás la pregunta más profunda que nos plantea Marte no es qué es Marte, sino quiénes nos convertiremos como especie al llegar allí. ¿Cómo cambiará a la humanidad el hecho de ser por primera vez una especie interplanetaria? Es una idea para reflexionar, desde luego.